organizadora por la invitación, y sí, como recién decía, la idea de la presentación es mostrar un resultado de una campaña de impactos sobre los rendimientos del cultivo de soja, de dos decisiones, que es la elección del grupo de madurez y la fecha de siembra según ambiente. Este es un experimento que en realidad es una situación de validación, de evaluaciones que hacemos con modelos de simulación, y estos son resultados de campo de uno de los sitios en una de las campañas, en una campaña muy particular como fue la del año pasado. Un poco para contarle algunas características de la zona. El experimento está realizado en el sudeste de la región pampeana, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, mejor dicho, en la zona de entre Balcarce y Tandil. Las características o las limitantes que hacen a la variabilidad de producción en la zona en ocasiones están asociados al periodo libre de helada. Nosotros dentro de nuestros establecimientos de producción tenemos diferencias de relieve importantes que hacen a tener diferentes periodos libres de helada en condiciones de loma y en condiciones de bajo. Lo describe bien un trabajo de Monzón y colaboradores hecho en la región, donde describe cómo que serían los aportes de la agricultura de precisión en esa zona. En el puntero no anda. En el trabajo lo que ellos realizan es una ambientación de un establecimiento y una caracterización de los ambientes logrados. En esa ambientación lo que visualizan como algunas cuestiones más importantes es la presencia de napa o no presencia de napa en cada uno de los ambientes, si es un ambiente helador o no es un ambiente helador, y la profundidad del perfil en cada una de esas unidades de decisión. Y lo interesante es que en la región en general el cambio que... Ahora sí. Ay, capaz que soy yo y dije que no andaba el puntero. Ese pasó y el puntero, el cosito rojo. Ah, perfecto. Era yo entonces. Perfecto. Entonces yo lo que les comentaba, que entonces en general es una práctica que ha generado mucho valor asociada a la agricultura de precisión, que es toma decisiones de secuencias de cultivo según ambiente. Esto que podemos ver ahí en la figura que muestra diferentes colores, del rojo, el verde, el azul y el negro, son los diferentes ambientes de un establecimiento que debe estar en el orden de 5.000 hectáreas, y en cada uno de esos colores se plantean directamente secuencias de cultivos diferenciales, secuencias de cultivos que por ahí para ambientes de periodo de heladas más reducido o para ambientes de periodo de heladas más extensivo. Además, lo que tenemos en esos ambientes es heterogeneidad, ¿no? Ahí me parece que es una primera aproximación, es esto de separar los grandes ambientes dentro del lote. Me parece que el valor más grande que nos genera la agricultura de precisión en la región tiene que ver con esa modificación de la secuencia de cultivos, pero además tenemos variabilidad dentro de esas nuevas unidades de secuencias de cultivo, ¿no? Seguimos teniendo variabilidad. Una de ellas es la profundidad de los suelos. Hay un trabajo también que es el que está en el recuadro azul, del lado derecho, lo ven ustedes, que asocia claramente lo que es la producción, la expectativa de producción de los diferentes cultivos que podemos hacer en la zona con la profundidad del perfil. Nosotros lo que tenemos, yendo ahora directamente a lo que es el trabajo, lo que tenemos es, entonces, en esa variabilidad de donde tenemos los lotes, que ya hemos filtrado esa primera cuestión de los contrastes más importantes, y tenemos, no obstante, muchas veces lotes con variabilidad en las mismas consideraciones que yo hacía mención de entrada: variabilidad en el periodo libre de helada dentro del mismo lote, variabilidad en la profundidad de los suelos dentro del mismo lote.
En ese sentido, entonces nos planteamos como en un cultivo que para nosotros no es el principal, el cultivo de soja para nuestra región no es el cultivo más importante, nos planteamos a ver qué decisiones de manejo podemos considerar en cada uno de esos ambientes. Nos apoyamos con buenas caracterizaciones a correr modelos de simulación para cada uno de esos ambientes, pero también por supuesto que necesitamos validar eso que estamos viendo en una PC con condiciones de campo, y en ese sentido viene el trabajo. El objetivo del trabajo entonces fue caracterizar esos ambientes, evaluar lo que es la producción de cultivo y la fenología del cultivo en cada uno de esos ambientes. Para ello, entonces, en un lote de producción que tenía esta heterogeneidad, que son los lotes agrícolas más frecuentes en la zona, lo que se hicieron es un ensayo en franjas, donde se pusieron 5 cultivares de soja que tenían diferente grado de madurez, algo para nosotros bien cortito, como sería un material 2200, y algo bien largo para nuestra zona, como es Don Mario 49R19, o sea, fuimos a los dos contrastes, hicimos 4 fechas de siembra, algo que para nosotros es temprano, como es los primeros días de noviembre, algo que es bien tardío, como sería, quizá podíamos haber ido un poquito más tardío, pero el 10 de diciembre, el 8 de diciembre, entonces exploramos un abanico de variabilidad. Entonces les conté que hicimos, y esas franjas iban a estar en los diferentes ambientes que ahora lo describimos. ¿Qué evaluábamos durante el ciclo de cultivo? Bueno, algunas propiedades de suelo, algunas propiedades del relieve, cómo era la dinámica del agua en cada uno de esos ambientes, qué pasaba con la fenología de los diferentes cultivares y qué pasó con la producción de esos cultivares. Un poquito ya yendo entonces a los resultados, vemos que en general había diferencias en lo que es el relieve, por ahí después en la versión completa uno puede hacer más foco, pero tenemos importantes diferencias en lo que es el relieve, el relieve que teníamos en los diferentes ambientes. Tenemos diferencias en lo que es la profundidad de suelos, íbamos de suelos bien someros, bien cortitos en el orden de 30 centímetros, a suelos donde a los 2 metros no encontrábamos la tosca. Groseramente esas eran las características. Ahí un poquito de descripción. Los suelos bien someros para nuestra zona son en general apludoles petrocálcicos, y los suelos más profundos son los de la serie Tandil o azul, que son argidoles típicos, donde la tosca nos empieza a aparecer entre el orden de los 160 200 centímetros. Eso eran en línea general entonces los ambientes que se exploró. ¿Qué nos pasó entonces con los resultados? En la campaña esa que se exploró, que no es esta campaña, las primeras heladas se dieron ya fuera del ciclo de los cultivos. En la diferencia de temperatura mínima entre los ambientes está en el orden de 3 grados, las temperaturas mínimas están en el orden de 3 grados. Para llevarlo a condiciones prácticas, nosotros en nuestros ambientes más heladores, los ambientes que son los bajos, hace una semana ya se nos dieron 3 heladas, y en los ambientes de loma aún no se nos ha dado ninguna helada. Si hoy eso lo llevamos a lo que es la fenología de los cultivos, uno podría marcar el 1 de abril como una fecha límite, donde vamos a ver que hay un montón de situaciones. En la figura de la derecha ustedes tienen la fenología del cultivo de soja según fechas de siembra y según cultivar, le hace también el grado de madurez, y separado según el estado fenológico del cultivo en los diferentes colores esos que ustedes ven en las barras. Y si uno hace una línea vertical a partir del 1 de abril, diría qué materiales cumplen ciclo, qué materiales no cumplen ciclo, y vemos como que tenemos ese primer factor, que es la temperatura, a la hora de tomar las definiciones de manejo. Marcelo, sí. Te queda 1 minuto. Mira vos. Yendo entonces a la primera observación de esto es...
es un factor a tener en cuenta a la hora de tomar nuestras decisiones. Groseramente, entonces, la variabilidad yendo a la producción del cultivo, groseramente la variedad de la producción nos dice que para esa condición en particular, que no es lo mismo que nos dan los modelos, pero para esa condición en particular, ambientes, el grupo de madurez más alto y fecha de siembras más tardías eran las que sugerían. Y no había casi efecto después dentro de un mismo grupo de madurez en el cultivar elegir. Entonces el foco era caracterizar bien el ambiente y elegir la época de siembra. Yendo entonces a qué tipo de problemática se plantea, tiene el productor, y acercándome a las conclusiones, tiene alguna limitante en la hora de modificar fecha de siembra dentro de esos ambientes, o sea, tiene que tomar una única decisión, tiene algunas limitantes en lo que es la elección de la semilla. Por lo general, para la maquinaria disponible no pueden modificar, cultivar dentro de un lote de producción. Entonces hay un fuerte esfuerzo en dos cuestiones: en caracterizar los ambientes, hay un fuerte esfuerzo que debería hacer en caracterizar los ambientes y entender cómo es la producción de soja en cada uno de esos ambientes para poder mejorar lo que serían su toma de decisiones. Estos ensayos aproximan a esa mejora de la decisión, y los modelos me parece que nos van a dar o nos están dando la posibilidad de ajustarlo en términos de diferentes tipos de años, porque cada uno de estos años es un accidente y nos hace pequeños aportes, nada más. Marcelo, se te acabó el tiempo. Sí, bueno, muchas gracias.